presentamos el programa Revelación Total. Entre los gentiles y fuera de Israel, se los conquista ante el trono de Dios para que su revelación total. Hola queridos amigos, un gusto saludarles y bendecirles en el nombre del Dios Todopoderoso. ¿Quién les habla? El hermano Charlie. Y aquí comienza Revelación Total. Entre los gentiles y fuera de Israel, se los conquista ante el trono de Dios para que su revelación total. Gusto saludarles, quien les habla, el hermano Charlie. Hoy vamos a hablar en Revelación Total de la inteligencia artificial, pero número 2. Esto tiene que ver con la inteligencia artificial, pero ya insertada en un software y a la vez en un sistema de chat. Esto funciona a través del móvil. Y hoy día vamos a ver cómo funciona y cuáles son las ventajas, porque sabemos que la tecnología viene también de parte de la inteligencia que Dios le dio a los hombres, y ahí se traspasó a la ciencia, ¿cierto? Y la ciencia también sabemos que en estos últimos tiempos ha aumentado mucho, pero tenemos que estar apercibidos, los cristianos y los que no son cristianos, los que son personas seculares, también tienen que estar informados sobre la inteligencia artificial para que ellos puedan decidir si la ocupan en algunos ámbitos o no lo ocupan, o si les sirve y es útil para aquel propósito. En este caso, voy a hablar a los creyentes si es que les sirve, si es que es útil o no es útil. Recordemos que ya en los tiempos pasados hemos adquirido mucha inteligencia y mucha ciencia avanzada, como el Google en nuestros computadores, ¿cierto? Lo podemos ocupar y nos ha servido, ¿cierto?, para sacar textos bíblicos, para imprimirlo y hacer grandes facsímiles, ya sea de revistas, de estudios o de otros devocionales. Hoy vamos a ver la inteligencia artificial en el capítulo 2, que es el GPT, el chat GPT. Bueno, primero tenemos que entender que el chat GPT es un software que usted lo puede tener en los móviles o en el computador, lo puede descargar a través de Play Store, ¿cierto? Y este software nos permite que nosotros podamos hacer consultas de las escrituras, textos bíblicos, pasajes bíblicos, y haciendo la pregunta, este chat, haciendo la pregunta ya sea a través de audible, a través del micrófono o escrita, y este chat, esta inteligencia artificial nos responde de una manera muy coherente y muy eficiente y muy rápida.
Eso no se había visto nunca. Quizás la tecnología de la IA, lo dije en el video pasado y en el de hoy también lo digo, quizás la tecnología de la IA ya no es tan reciente, sino que es de años atrás. Pero quizás los gobiernos, ¿cierto? Si las autoridades la tenían para ello, para la parte de la ciencia, ya sea médica, en diferentes ámbitos que ellos puedan haber, en la investigación, ¿cierto? Oculta, pero ya existía ya. Pero hace unos meses o años atrás ya ha sido esto masificado y entregado al todo público, se puede decir, a la sociedad. Bueno, la inteligencia artificial en el capítulo 2 que estamos hablando ya no del robot, ¿cierto? Que hablamos en el video pasado, donde yo hablé con el robot y le hice algunas preguntas y ya también hice una disertación sobre lo que significa la inteligencia artificial. Ahora lo vamos a ir en una parte más específica que viene siendo el chat GPS. ¿Qué es el chat GPS? Es un software donde usted puede hacer consulta audible o escrita y el chat le va a dar la respuesta muy coherente y muy precisa de acuerdo a todo lo que tiene que ver con las Santas Escrituras. Esto nos sirve a los cristianos, a los creyentes, les sirve a la persona secular, al mundo entero. Lo vamos a ver. Recordemos que hay textos bíblicos que a muchos de nosotros o a la persona secular lo puede leer, pero no lo puede interpretar y no lo entiende. Esto simplemente le pasó a los discípulos. Cuando los discípulos se le acercaron al Señor, le preguntaron por qué hablaba en parábolas. El Señor le dijo que la parábola había dicho, la palabra era una historia terrenal con un significado celestial. El Señor mismo Jesús, al lado de sus discípulos, con frecuencia usaba las parábolas como un medio para ilustrar verdades profundas y divinas. O sea, el Señor le estaba diciendo que no era fácil de entender, pero que sí había una forma de entenderlo. Y la respuesta era de que el Señor le había revelado a aquellos que estaban con Él. Y había enceguecido el entendimiento y la visión. O sea, les dijo, la palabra del profeta Isaías hoy se cumple. ¿Cuál fue la palabra del profeta Isaías? Dijo, oiréis y no veréis. Y no entenderéis, viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos y sus ojos se han cerrado. Bueno, y ahí sigue diciendo la solución de esto. Lo que quiso decirle el Señor a los discípulos, le dijo que aquellos que le habían entregado su vida y habían decidido recibirle al Señor cuando aparece en el ministerio del Señor el año 30 al año 33, los cristianos, los judíos, los israelitas, el pueblo elegido por Él, no le recibieron. Recordemos que nosotros sabemos que no recibir al Señor es prácticamente una blasfema contra el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, en el libro de Juan, dice que es el que nos llevará a toda verdad y a toda justicia. Entonces, ahí el Señor le estaba dando una respuesta porque algunos no les era posible entender las palabras del Señor. Le vamos a dar un ejemplo para que usted mismo se dé cuenta de que no es fácil entender las Escrituras, algunos textos bíblicos. Salió el sembrador a sembrar y al echar la semilla, parte cayó junto al camino y vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra, y brotó pronto por no ser hondo el suelo. Pero al salir el sol se agostó y se secó porque no tenía raíz. Otra parte cayó entre espinos y crecieron los espinos y las ahogaron.
Otra, en cambio, cayó en buena tierra y comenzó a dar fruto, una parte al 100, otra al 70 y otra al 30. El que tenga oídos, dijo el Señor, que oiga. Mateo 24, del 13, el capítulo 13, y Marcos capítulo 4, y Lucas también capítulo 8, este versículo está. Si usted puede comprender, a lo mejor me ha escuchado hablar de este texto bíblico, pero no lo ha entendido fácilmente. Generalmente, cuando el hombre no está con Dios, está apartado de Dios, cuando el hombre no está en la brecha del Señor, es difícil de entender el gran libro, el libro, el más grande de la historia, que es la palabra de Dios. Las Santas Escrituras, como lo había dicho anterior. Cuando usted tiene en su escritorio muchos libros, lo importante para poder comprender uno de esos libros es comprensión de lectura. Con una comprensión de lectura usted podrá entender y hacer un resumen o aprender de lo que usted leyó fácilmente. Pero cuando usted llega a la palabra de Dios, la Santa Escritura, la Escritura, no es tan solo leerlo con el entendimiento, con la comprensión de lectura, sino que hay algo más y que el Señor se los va a revelar al final de este encuentro que han tenido con su discípulo. La pregunta es, el chat GPT de la IA, ¿es favorable para los creyentes o no favorable para los creyentes? Vamos a ir a un video, dentro de este video, en el cual yo le voy a mostrar cómo se maneja el chat GPT de la inteligencia artificial, y usted se va a dar cuenta que inmediatamente esta inteligencia artificial tiene la capacidad para dar una respuesta. Si a usted alguna vez le asombró el Google del Internet, imagínese algo mucho más rápido y muy preciso para darle la respuesta, y tan solo con hablarle a través del audio. Vamos al video y luego volvemos. Ya, aquí estamos entonces en el móvil. Yo descargué la aplicación en Play Store sobre ChatGPT, ¿cierto? Y con ese logotipo, ¿ya? Para hacer el ejercicio lo hice, ¿cierto? Para hacer este ejercicio y mostrarle en este video. Entonces podemos escribirlo o podemos hablarlo audible. Entonces apretamos ahí. ¿Me podría explicar qué significa el Evangelio de Mateo capítulo 13, versículo 18, 19, 20, 21 y 23? Cortamos ahí. Enviamos. El Evangelio de Mateo nos da la respuesta al tiro. Capítulo 13 de los versículos se refiere a la parábola de Jesús, conocida como la explicación de la parábola del sembrador. Aquí están los versículos que mencionaste, Mateo. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador, cuando alguien oye la palabra del reino y no la escucha, ¿ya? Y aquí está la respuesta. Estos versículos ilustran cómo diferentes personas responden a la predicación del Evangelio. Jesús utiliza la metáfora de un sembrador que arroja semillas en varios tipos de suelo para representar cómo las personas reciben y asimilan la palabra de Dios de manera diferente. Dependiendo de la disposición de sus corazones, el mensaje principal es que aquellos que reciben la palabra con un corazón abierto y receptivo producirán fruto del Espíritu. Ahí está la respuesta, ¿ves? Para que usted pueda hacer este ejercicio, ¿cierto? Si usted lo quiere, usted puede apretar aquí después y coloca primera, por ejemplo, Tesalonicenses, capítulo 4, como corresponde, versículo 16, y podemos colocarle aquí que significa. Vamos a ver, lo subimos. Tesalonicenses capítulo 4, un versículo de la Biblia dice: porque el Señor mismo, con voz de mando y con arcángel y trompeta de Dios, descenderá de los cielos. Este versículo, ahí está dando la respuesta, mire. Este versículo habla sobre las creencias cristianas,
en la segunda venida de Jesús y la resurrección de los creyentes fallecidos. Significa que en ese momento los muertos que eran seguidores de Cristo resucitarán antes de que los creyentes vivos sean llevados al cielo con Jesús. Es una parte importante de la enseñanza cristiana sobre el fin de los tiempos. Ahí está, ¿ve? Bueno, eso sería. Bueno, ya estamos de vuelta, ¿cierto? Bueno, usted pudo apreciar ahí que es muy eficaz la inteligencia artificial a través de este chat GPS para quienes quieran, ¿cierto?, traducir de una forma más rápida. Pero la pregunta es, ¿esto es bueno para la creencia del cristiano, para los creyentes, para los hijos de Dios, para el pueblo de Dios? ¿Esto es bueno para la persona secular? Bueno, hoy se lo voy a explicar. El problema está en la siguiente situación. El Señor se le acerca a los discípulos y les dice que la explicación o el entendimiento de las Escrituras tiene que ver con una entrega primero a Él. Esta entrega viene y se deposita el Espíritu Santo en en el Evangelio de Juan, ¿cierto? Capítulo 16, versículo 13, dice que el Espíritu nos llevará a toda verdad y a toda justicia. El Ruach HaKodesh en hebreo, el Espíritu, el que está inspirado en la palabra. O sea, que voy a explicar un poco más. Las Escrituras están inspiradas por el Espíritu del Señor. Y la Escritura tiene que ser leída de esa misma forma. O sea, los creyentes tenemos que orar, tenemos que buscar de Dios, tenemos que ayunar, tenemos que meditar en la palabra, tenemos que estar con el Espíritu. El rechazo al Maestro significa la blasfemia contra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no está en el creyente. Y cuando el Espíritu Santo no está en el creyente, entonces nos ponemos ciegos, no tenemos entendimiento, estamos perdidos y no comprendemos la palabra y entra la ignorancia en nuestras vidas. El creyente tiene que tener cuidado con la ciencia que en estos tiempos estamos viviendo. Algunas cosas nos pueden servir, otras cosas nos pueden dar resultados negativos. La búsqueda de Dios no puede ser interferida por la inteligencia artificial en este contexto. El cristiano no puede perder la relación con Dios, la relación con el Espíritu Santo. La IA, GPS, chat GPS, si los cristianos utilizan esto, perderán la conexión, la comunión con Dios, con el Espíritu Santo. Querido amigo que sigue este programa, el que va a ver estos videos los días que se vienen, les invito a que puedan estar meditando en este tema. La IA, la inteligencia artificial, el chat GPS en este caso, no es para los creyentes. Los creyentes tenemos que tener esa comunicación con el Espíritu Santo y no deje que la inteligencia artificial en este tipo lo desvíe de la presencia de Dios. Presentamos el programa Revelación Total.